Bien, vamos a continuar esta mañana. Estamos estudiando la oración que nuestro Señor Jesús hizo el día antes de morir. Esta oración donde estamos viendo la segunda parte, donde Jesús oró por sus discípulos. Si me acompañan a Juan 17, 11 y 12 para estar en contexto. Dice la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hace 8 días, si recuerdan, comenzamos a ver esta parte de la oración donde Jesucristo ora por algo muy específico: la unidad de la iglesia. Dice el versículo 11 en la parte final: guárdalos en tu nombre para que sean ¿qué? Uno. Así como nosotros. La oración de Jesús es por la unidad de la iglesia. Es decir, explicábamos a grandes rasgos que seamos uno, significa de un mismo sentir, y comenzamos a explicar Efesios 4, que ahorita retomo, pero creo que Primera de Pedro 3, 8 resume un poco cuál es esa unidad en la que debemos caminar. Dice 1 Pedro 3:8, finalmente sed todos, ¿qué dice? De un mismo sentir. Si hemos sido salvos por su gracia, seguimos al Señor, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, dice que seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Estas son características que debe tener o que tiene un verdadero hijo de Dios. Estamos en un mismo sentir, caminamos con un mismo propósito, hemos sido salvos por el Señor Jesucristo, compartimos el Evangelio, esperamos la venida del Señor. Entonces, esta unidad no es necesariamente una unidad física, es decir, no podemos estar unidos físicamente todo el tiempo, ¿verdad? Hermanos por aquí, para allá, todos juntitos, pero hay una unidad espiritual, un mismo sentir en el cristiano que ahora está aquí en Cuernavaca, el cristiano que está en China, el que está en Rusia, el que está en Canadá, y ya me acordé. El cristiano de todo el mundo tiene este sentir de unidad. Hay un sentir. Cuando a mí me ha tocado conocer gente que no tenía el gusto de conocerla, pero hay algo que te une, sabes que tienes en esa persona que también sigue a Jesucristo, un hermano, tienen el mismo propósito, el mismo sentir. Es Dios pues el que hace esta obra sobrenatural de unirnos. Entonces, esta oración, regresando a Juan 17, 11, esta oración que dice Jesucristo nuestro Señor, que seamos uno, no es una oración por la unidad de las denominaciones, porque de hecho cuando Jesús ora, ni siquiera existían las denominaciones. Las denominaciones las inventaron los seres humanos, pero esta oración es por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿Los bautistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los adventistas? ¿Los evangélicos? ¿Será esta su iglesia? No. ¿Quién es su iglesia? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Tú puedes tener una denominación y no ser cristiano, no haber nacido de nuevo, no ser parte de su iglesia. Tú puedes ser fundador de una iglesia, pusiste las sillas, el sonido. Una vez me decía una persona, yo claro que soy cristiano, si esa iglesia yo ayudé a construirla. Pero la realidad es que la iglesia de Jesucristo está compuesta por todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo.
Estés donde estés, en la denominación en la que estés, si has nacido de nuevo, si la sangre de Jesucristo limpió tus pecados, si veniste un día arrepentido de tus pecados, eres parte de la iglesia y comienza en una persona que ha hecho esta decisión por Jesucristo, comienza una unidad con todos los que también han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y comenzamos hace 8 días a ver Efesios 4:3, cuáles son las características o qué es lo que nos une, qué hay de común entre los que realmente somos cristianos, hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Dice Efesios 4:3, para recordar y profundizar un poquito más, porque es con las personas que tienen estas mismas características con quienes podemos tener esta unidad de la que ora nuestro Señor Jesús. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que dice la palabra de Dios, solícitos, prestos, muy atentos en guardar. Quiero que vean que dice, guardar significa procurar, preservar. La unidad no la podemos producir nosotros, la produce el Espíritu Santo, pero nos toca guardarla, preservar, procurar. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y vienen las características que nos identifican como hijos de Dios. Dice, versículo siguiente, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo explicaba hace 8 días estas 2 primeras partes. ¿Qué significa que pertenecemos a un cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia que, repito, está conformada por toda persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos un pequeño grupo, una iglesia local, parte de la iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo, compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo es que llegamos a formar parte de la iglesia? Yo explicaba claramente, a la iglesia de Jesucristo no formas parte porque te dieron una membresía, no formas parte porque pasaste ciertos cursos y en la iglesia te dijeron bienvenido, ahora sí ya eres miembro. No formas parte de la iglesia porque, insisto, cumpliste ciertos requisitos y a lo mejor eres una persona que no falta ningún domingo, entonces te dicen, este sí es miembro. Formamos parte de la iglesia de una manera sobrenatural que describe 1 Corintios 12:13. Y dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué dice? En un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos o mexicanos, o seas de Jutepec, o seas de Cuernavaca, o seas del Distrito Federal, seas de donde sea. Si un día tú viniste a Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, le pediste que fuera el Señor y Salvador de tu vida, en ese momento dice que el Espíritu Santo, dice un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Les explicaba que esta expresión griega habla de una acción sobrenatural donde el Espíritu Santo te coloca como parte del cuerpo de Cristo. Es una obra, eso es lo que dice aquí, que es el bautismo del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si tú naciste de nuevo, si tú te arrepentiste de tus pecados, el Espíritu Santo ya te hizo parte del cuerpo de Cristo. Aunque no tengas la membresía de una iglesia. Aunque me contaba una vez una persona que en su iglesia, a los que el pastor y el grupo de líderes consideraban cristianos, miembros, o más bien miembros, los sentaban adelante. Y a los que decían, no, pues a ti te faltan unos cursos y tienes que ir a un encuentro y tienes que hacer no sé qué y no sé qué tanto, los sentaban atrás. Entonces cuando había que decidir algo en la iglesia, les decían a los de atrás, hermanitos, ahuecando el ala, ¿no? Sálganse porque solo los miembros podemos opinar. Entonces yo le decía, mira, que no te preocupes si te consideran miembro o no.
que realmente te preocupes si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque en ese momento el Espíritu Santo te ha colocado como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque tu iglesia local diga que no eres miembro. La membresía del cuerpo de Cristo sucede el día que, arrepentido de mis pecados, creí en Jesucristo. Eso es lo que pasa en el momento que alguien viene a Jesucristo. Mis hermanos, eres colocado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, compuesta en todo el mundo por todos aquellos que han nacido de nuevo. Aunque no tengas pues tu membresía, ¿no? Hay tantas ideas pues que o reglas o normas que las iglesias dicen, pues mira, para que seas miembro tienes que bautizarte y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, cuando dice la palabra de Dios que cuando creímos fuimos salvos por la gracia. Y en ese momento el Espíritu Santo te coloca como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Todo eso es repasando un poco. ¿Qué más dice ahí Efesios 4:4? Dice un cuerpo y un espíritu. Por supuesto, es el Espíritu Santo. No puede estar separado esto, porque fue el Espíritu Santo el que nos colocó dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y obviamente entendemos que todo cristiano, por supuesto que tiene al Espíritu Santo. Todo el que ha nacido de nuevo, mis hermanos, el Espíritu Santo en ese momento hace morada, te coloca en el cuerpo. Es más, el Espíritu Santo fue el que te convenció de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Entonces, no hay como que cristianos que tienen el Espíritu Santo y cristianos que no, porque luego te dicen, oye, ¿y tú tienes al Espíritu Santo? Miren, la pregunta es tan obvia, porque déjenme poner un ejemplo quizás muy burdo, pero imagínate que te compras un coche y llega alguien y te pregunta, ¿y tiene volante? Digo, o sea, nadie te pregunta eso. Si eres cristiano, la pregunta, ¿y tienes al Espíritu Santo? Es obvio, dice Efesios 1:13. La palabra de Dios dice con toda claridad, ahí en el mismo libro de Efesios dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis sellados, marcados. El Espíritu Santo entra a morar a tu vida. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando oímos y creímos. En ese momento, dice la palabra de Dios, fuimos sellados. Es la marca, el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso dice el siguiente versículo, fíjense lo que dice. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa que el Espíritu Santo es las arras? En el original griego esa palabra arras, arrabón, se utilizaba para lo siguiente. Tú querías comprar algo, pero en ese momento no tenías todo el dinero, dejabas un apartado. Te dejo este dinero como, ¿qué creen? Como garantía. Y garantía de ambas partes, que tú me lo vas a dar y que yo te lo voy a comprar. El Espíritu Santo dice que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que un día la salvación, que ya es una realidad de nuestra vida, se completará cuando seamos santificados, estemos glorificados, estemos en la gloria de Dios y recibamos la herencia inmarcesible, incontaminada que Dios tiene preparadas para nosotros. Mientras ese día llega, el Espíritu Santo es la evidencia y la garantía en nuestras vidas de que esa redención se cumplirá cabalmente cuando Jesucristo venga por su iglesia en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando dice aquí que el Espíritu Santo es la garantía, habla de una seguridad. Habla de algo seguro, no es una posibilidad, es una seguridad. Seguimos en este mundo, ya vimos semanas anteriores, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, pero hay una garantía. El Espíritu Santo
morando en ti. No hay pues cristianos sin el Espíritu Santo o cristianos con y sin. Dice Romanos 8:9, para dejarlo ya zanjado este asunto, dice Romanos 8:9 con toda claridad. Mas nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, entendemos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Si no lo tienes, ni cristiano eres. Si no naciste de nuevo, si no creíste en Jesucristo, no tienes al Espíritu Santo. Luego entonces no tienes al Espíritu Santo, no eres de Cristo. ¿Queda claro esa parte que comenzamos a ver hace 8 días? Y finalmente ahí en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Fuimos llamados en una qué? Una misma esperanza de vuestra vocación o de nuestro llamado. ¿Qué nos identifica a los cristianos, al que ha nacido de nuevo? ¿Con quiénes podemos tener esta misma unidad por la que Jesucristo ora? Con los que tenemos una misma esperanza. La palabra esperanza en el griego es una palabra griega, elpo, que significa un anhelo. Significa esperar anhelosamente algo de lo que estamos seguros. O sea, esperanza aquí, por ejemplo, aquí somos muy dados a utilizar la palabra esperanza como una posibilidad. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo la esperanza de que se acabe el narcotráfico. Y entonces tú le dices, no estés soñando, ¿no? Esto se va a poner peor. Pero es una esperanza. ¿Pero se va a acabar? No, no hay la seguridad. O alguien puede decir, yo tengo la esperanza que se acaben los políticos corruptos. ¿Se van a acabar? Pero hay quien tiene la esperanza. O a lo mejor dice uno, yo tengo la esperanza de poder ir de viaje el fin de año. Puede suceder y puede no suceder. Pero aquí la palabra esperanza habla de una espera con anhelo de algo que es totalmente seguro. Y lo que es totalmente seguro es que Jesucristo vendrá por su iglesia limpia y sin mancha. Y la esperanza es que todavía no llega el Señor, pero hay una seguridad y esperamos anhelosamente que ese día venga. ¿Cuántos honestamente en su corazón su mayor anhelo es que Jesucristo venga? Reflexiónenlo en su corazón. Porque aquí dice que la esperanza, y nuestra esperanza es Jesucristo. O sea, muchos cristianos su esperanza es que Dios los haga ricos. No, es que mi esperanza es ser rico. Otro, no, es que a mí me enseñaron que yo no debo ser pobre y mi esperanza es esa casa y ese coche y ese viaje. Su esperanza está fundamentada o está cimentada en las cosas materiales de este mundo. El cristiano su esperanza es que Jesucristo venga. El cristiano sabe que este mundo va a ir de mal en peor, que no hay nada en este mundo que realmente eterno, todo es perecedero, contaminado, que si estamos es con un propósito, que nos transforme, es llevar su evangelio, pero el cristiano su esperanza está en las cosas de arriba. Hay muchos que hoy llenan las iglesias que su esperanza es que Dios cumpla sus sueños. No, mi esperanza es esa carrera, mi esperanza es que me aumenten el sueldo. Todas esas cosas pueden suceder en la gracia y en la soberanía de Dios. Pero el cristiano dice que tiene esta esperanza. Estamos en un mismo sentir. El cristiano dice, como dice Apocalipsis, Jesús, cuando dice que Jesús viene pronto y uno dice, Maranata, sí, ven Señor Jesús. El cristiano quiere y anhela ya estar con el Señor. Mientras estamos aquí, sabemos que hay un propósito. Entender esta esperanza tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y fíjense lo que dice a continuación. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, ¿qué dice ahí? La esperanza
a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando el Espíritu Santo nos revela la esperanza a que Él nos ha llamado, mis hermanos, cuando lo entendemos es cuando dices, no hay nada en este mundo que me pueda atraer. Lo que cimienta mi vida es la esperanza de encontrarme con Él. Cuando tú entiendes que lo más maravilloso es cuando estemos en la eternidad con Él, encontrarnos con Él, entenderás que lo que este mundo ofrece no es nada absolutamente comparado con la herencia espiritual, las riquezas espirituales que nos tiene preparadas el Señor. El apóstol Pedro hablaba de esa herencia, porque muchos agarran aquí y dice, la gloria, las riquezas de la gloria, y entonces empiezan a decirte, ya ves, Dios quiere darte riquezas, y lo reducen a algo material. Estas riquezas son espirituales, lo cual no quiere decir que Dios no pueda bendecirte materialmente. Pero aquí estas riquezas son espirituales, y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 4, habla de cómo es esa herencia. Fíjense, una herencia incorruptible. Nada en esta tierra es incorruptible. Todo en esta tierra se corrompe, se acaba, se destruye, se echa a perder todo, hasta nuestra carnota. ¿Sí o no? Se acaba, se cae el pelo, ya ve uno menos, yo ya tengo que ir al oculista, porque luego doy versículos por otros, pero lo que el Señor nos tiene preparados allá es una herencia incorruptible, incontaminada, limpia, pura. Es algo que nuestra mente no puede entender. Por eso dice que el Espíritu Santo nos revele cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Y dice también que es inmarcesible, reservada, guardada, significa custodiada en los cielos para nosotros. Esa es la herencia que esperamos. El cristiano no está aquí a ver que Dios me va a hacer rico y a ver ahora sí, y la casa de mis sueños, y ya me vi y me voy a visualizar. El cristiano tiene sus ojos y sus miradas ¿en qué? En las cosas de arriba. El cristiano espera anhelosamente la venida del Señor Jesucristo. Y los que tienen esto mismo sentir, pues con ellos puedes tener esta unidad. Dice 1 Juan 3:1 que leíamos hace 8 días. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Pero vean lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos salvos. Si has nacido de nuevo, ya eres salvo, ya te ha perdonado, ya tienes la seguridad de la vida eterna, tienes el perdón de pecados, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Falta que este cuerpo además sea glorificado, estemos en su presencia por la eternidad. Pero vean lo que dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se imaginan ese día? Cuando lo veamos tal como Él es, ¿cuántos tienen esta esperanza? Versículo 3. Y todo aquel, aquí puedes probar si realmente tienes esta esperanza, este anhelo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica. Se santifica, busca vivir en santidad, se santifica, se purifica, se limpia, significa así como Él es puro. Cuando entiendes que el Señor vendrá, que estaremos con Él eternamente, que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, todas esas promesas, dices, Señor, yo no te quiero fallar. Y cuando estás a punto de pecar, dices, no vale la pena, yo estoy esperando algo grandioso, no vale la pena por un plato de lentejas cambiar mi primogenitura. No vale la pena por una pequeña locura perderme estas bendiciones. El cristiano, el nacido de nuevo, sabe y entiende por el Espíritu Santo que lo que nos espera va a ser maravilloso. Y eso es lo que nos alienta cada día a purificarnos, a querer agradarle. Señor, yo no te quiero fallar, quieres vivir en santidad. Entonces, quiero que vean que el cristiano, su esperanza no está en las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, como ya hablamos, predicamos la palabra, el Señor está haciendo su obra en nosotros, sigue tratando con nosotros, tratando con nuestro carácter, pero nuestra mirada está en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado,
Vean el sí condicional. Si de veras has resucitado con Cristo, si de veras eres cristiano, si has nacido de nuevo, ¿qué dice ahí? Buscad las cosas de arriba. La palabra buscar significa desear profundamente. Desear con todo tu corazón, es un deseo en tu corazón que dice, Señor, yo lo que quiero es lo de arriba, tu justicia, tu gracia, todo lo espiritual. Hay en tu corazón un deseo por las cosas espirituales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso dice inmediatamente, pongan la mira en las cosas de ¿qué? De arriba. En las cosas espirituales, en las cosas, dice, de arriba, no en las de la tierra. Si tú te encuentras a una persona o eres una persona que tu mirada está en las cosas de la tierra y que tu plática, tus sueños, tus deseos es, no, y es que yo lo que quiero es ganar más, y yo lo que quiero es ese viaje, y yo lo que quiero es el coche nuevo, y tu plática y tu mirada y tu atención está en todas las cosas de la tierra, no tienes tu mirada en las cosas de arriba. Si de veras has resucitado, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Si de veras has resucitado con Cristo, es decir, si de veras has nacido de nuevo. Tú identificas una persona, su plática son puras cosas de este mundo, personas que no, es que mi mayor anhelo es hacer un viaje a París. Y no es que no puedas hacer un viaje a París. Si en la voluntad de Dios está que lo hagas, lo vas a hacer. Pero el cristiano, su mayor anhelo es servir al Señor, las cosas espirituales. En lugar de ver la televisión, dices, voy a leer la palabra. En lugar de perder el tiempo, no sé, haciendo qué cosa, mejor dices, le voy a compartir a mi vecino que no conoce de Jesucristo. Eso es estar interesado en las cosas de arriba. Eso es trabajar en las cosas celestiales. Eso es poner nuestra mira en las cosas de arriba. Pero si a esto le sumas que hoy gran parte de la iglesia, ¿qué está predicándole a la gente? Dios te quiere hacer rico. Dios tiene la casa de tus sueños. Ese coche que tú quieres, visualízalo, decláralo, Dios te lo va a dar. ¿En qué están incitando esos predicadores a la iglesia? ¿A poner la mira en las cosas de arriba o en las cosas de abajo? En las cosas de abajo. Y no quiere decir que Dios no te pueda dar esas cosas, pero el cristiano, el que ama al Señor, si Dios se las da, la usas para su gloria, pero no es lo que te tiene aferrado a este mundo. Este mundo no representa un medio en el cual estamos de paso. Pedro decía en una de sus cartas, somos peregrinos y extranjeros. Sabes que estás un tiempo nada más con un propósito divino. Pero tu mirada, tu anhelo, lo que te motiva cada día a vivir, a predicar su palabra, a santificarte es las cosas de arriba. ¿Qué te mueve en tu vida? Honestamente reflexionemos. ¿Qué me mueve en mi vida? A ver, ahorita, ¿qué es lo que te tiene emocionado? ¿El viaje que vas a hacer? ¿El sueldo que a lo mejor te lo aumentan el mes que entra? ¿El trabajo que te van a dar? ¿O realmente las cosas de arriba? De tal manera que si no se hace el viaje que tenías pensado o no te aumentan el sueldo, tu gozo sigue firme y sustentado por el Señor porque tu mirada está en las cosas eternas. Amén. Entonces cuando tú eres una persona pues que su plática y todo es lo material y mi coche, mira lo que hice, compré y gané, hice, y no te habla, mira, le compartí al vecino, fíjate que mi cliente me compró unos artículos que vendo y tuve oportunidad de compartirle el evangelio, mira, no lo recibió, pero ayúdame a orar para que la palabra caiga en buena tierra. O sea, su interés, su tema de conversación es Cristo, es las cosas celestiales, porque de lo que hablas es lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, fíjense, versículo siguiente, 12, enseñándonos que renunciando, rechazando significa rechazar, renunciar ¿a qué? A la impiedad, a las cosas que no agradan a Dios y a los deseos ¿qué? Mundanos.
¿Qué hace el cristiano? Rechaza, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos y vive en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Pero vean el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así vive el cristiano, aguardando, esperando anhelosamente, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación, ¿qué? Gloriosa. Va a ser algo gloriosa cuando el Señor venga y seamos resucitados en un cuerpo glorificado, o nos toque el arrebatamiento de la iglesia, pero encontrarnos con Él va a ser algo maravilloso. Y eso es ese es el motor de nuestra vida. El Señor viene por su iglesia. El Señor nos salvó por su gracia y nos espera algo maravilloso por toda la eternidad. Eso es lo que debe mover la vida del que realmente es un cristiano. Entonces, cuando te encuentras con alguien que tiene esta misma esperanza, hay esa unidad, porque tenemos la misma esperanza. Pero si no, de verdad, ni tema de conversación. Hay gente con la que de repente platicas que son cristianos o se dicen cristianos y no hay nada en común, porque su tema no tiene nada que ver con las cosas. No, de Biblia para Biblia en los estudios, pero aquí hablemos de las cosas del mundo. No, el cristiano anhela su tema, su vida, su motor de vida es la esperanza de que Jesucristo vendrá por su iglesia. Amén. Y Jesucristo pues oró que seamos uno, y entre ellos es los que tenemos esta misma esperanza. Y claro, esto no significa que Dios no pueda bendecirte económicamente, que no puedas tener ese viaje, que Dios, por supuesto que hay cristianos ya de veras que son bendecidos aún en abundancia en su economía. Pero son cristianos que no amontonan riquezas, que lo usan para la gloria de Dios. Entonces, listos y en espera para ese día donde dice Mateo 25, 21. Imagínense esta escena y reflexiona si tú crees que vas a estar ahí. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Somos un buen siervo y fiel? ¿Entraremos en el gozo del Señor? Reflexionemos esta mañana, ¿en qué está tu mirada? Finalmente, Efesios 4:3, vamos a repasar, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, ya lo vimos, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense con quiénes más podemos tener una unidad, con los que tenemos, versículo 5, un Señor, una fe y un ¿qué? Un bautismo. ¿Con quién podemos tener esa unidad? Con los que tenemos el mismo Señor, la misma fe y el mismo bautismo. Vamos a explicarlo brevemente, esto es muy sencillo. ¿Qué significa que tenemos un Señor? Noten que no dice, bueno, primero les explico la palabra que ya la conocen. La palabra Señor viene del griego ¿qué? Ya se la saben. Kurios, Kyrios, algunas lecturas del original lo traducen como Kyrios o Curios, que significa el que controla. Significa la máxima autoridad. Significa supremo en autoridad. Si hay una característica del cristiano de a de veras, es que Cristo es su máxima autoridad. Jesucristo y su palabra, obviamente. En el cristiano no hay autoridad máxima que Jesucristo. Y si alguien viene y me pide algo que viola la palabra de Dios, de la autoridad que es Jesucristo, no tengo por qué obedecerle. Por ejemplo, la Biblia dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. Por eso pagamos impuestos, por eso el policía te dice detente y tú le dices amablemente gracias policía, ¿verdad? No te enojas y a ver, ¿y usted quién se cree? Usted ni la primaria estudió y ¿por qué me voy a...? Así hay luego cristianos. Nos sujetamos a las autoridades, pero si de repente el gobierno mandara una ley que dijera ahora todos los días domingo tenemos
que adorar a la Virgen. Ahí mi máxima autoridad me dice que la idolatría es pecado. No tengo que hacerlo. Y si eso viene como consecuencia, porque sucede, mis hermanos, que mueren por causa del Evangelio en muchas partes del mundo y en muchas partes de México, por su fe, por ser Jesucristo su Señor, hay mucha gente que muere por no negar a Jesucristo. Entonces, que Jesucristo sea tu máxima autoridad significa que realmente Jesucristo y su palabra son tu máxima autoridad. No hay ninguna autoridad mayor. Ahora, yo sé que muchos pues dicen, no, Jesús es mi Señor y mi Señor para acá, y le cantamos, hasta hay un corito que dice, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida y mi vida la doy en sacrificio, y le cantamos Señor, Señor, y le decimos Señor, Señor, y dice Lucas 6:46 con toda claridad, Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? ¿Y no hacéis lo que digo? No se trata de llamarle Señor, se trata de que realmente sea nuestro Señor. ¿Cuál es la evidencia? Que hacemos lo que Él dice. ¿Y dónde está lo que Él dice? En la palabra de Dios. El cristiano viene, aprendes una verdad de la palabra y dice, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, no sabía esto, pero ahora que lo sé, yo quiero obedecerte. Ayúdame, dame tu gracia, fortaléceme, porque yo quiero obedecer tu palabra. A lo mejor tú eras una mujer que tú estuviste en una familia donde la mamá mandaba, pero ahora que te convertiste entiendes que debes vivir sujeta a tu marido y dices, Señor, yo quiero obedecerte. Y te sujetas. Porque ¿quién lo manda? El Señor. A lo mejor tú, varón, viviste en un hogar donde el hombre era un macho mexicano y a los gritos, pero la palabra de Dios dice que eres la cabeza del hogar. Que ames a tu esposa como Cristo a la iglesia. Y le dice, Señor, yo quiero hacerlo así, dame de tu gracia, Señor. Yo quiero manifestarle ese amor. Quiero tratarla como vaso frágil. Porque quieres obedecer la palabra. Porque amas al Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no se trata aquí nada más de salir y cantas y Señor por acá y Señor te alabo, y saliendo de aquí tratas mal a la esposa. ¿Por qué le llamas Señor, Señor? Y dice la palabra de Dios, sujétate a tus autoridades. Y el otro día llegaste y te peleaste con el policía, el vigilante, porque te pidió una identificación. Esto no lo estoy suponiendo. ¿Saben qué me dijo el vigilante? Y dijo que me iba a decir quién. Que el otro día le pidió una identificación a alguien y que se molestó. Que no ve que vengo a la iglesia, que no sé qué. ¿Y de qué iglesia venía? Pues ya ni para decirle eso, pues de cuál iglesia, ¿no? Yo nomás le dije, no, con nosotros creo que no va. Va con, no, ni para dónde hacerse. ¿Se fijan? Pues te sujetas, o sea, te está pidiendo algo que viole la palabra de Dios, no. Pues le das tu identificación. Me decía una persona, es que a lo mejor le quiere sacar copia para votos, para quién sabe qué partida. No, ni copiadora tienen, ¿eh? La verdad es una seguridad muy solo disuasiva. Pero quien realmente es su Señor, quieres hacer lo que Él dice. Y aprendes algo de la palabra, lo que sea. ¿Qué tanto aprendes de la palabra en tus devocionales, aquí en la iglesia, en un estudio? Que lo que aprendes que Dios te instruye, quieres obedecerlo. Porque si no, no es tu Señor. Si no, nada más tienes una religión. Si no, no eres miembro, no de esta iglesia, miembro de la iglesia de Jesucristo. Porque el que le llama Señor, Señor, el que realmente es su Señor, hace lo que Él dice. Llegamos a fallar, sí. Y venimos y le pedimos perdón. Pero como norma general de nuestra vida, queremos hacer lo que Él dice. ¿Cómo empezó nuestra vida en Cristo? ¿Se acuerdan cómo comenzó tu vida en Jesucristo? Con una declaración, con tu boca y en tu corazón. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el que Señor.
El día que te compartieron de Cristo entendiste que Él era Dios, que Él vino a morir, que Él era el único digno de adoración. En algo el Espíritu Santo te reveló y veniste a Él y lo confesaste como tu Señor y creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces fuiste salvo. Así comienza la vida de un cristiano. Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, ¿se acuerdan ahí que iba ahí en el burrito y hasta lo tumbó ahí, cayó y tuvo ese encuentro? Dice Hechos 9:6. Vean la reacción de Pablo, Hechos 9:6. Él, Pablo, temblando, temeroso, dijo, ¿qué dijo? Inmediatamente, aquí Señor está con mayúscula porque es la misma palabra. Señor, tú eres la máxima autoridad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta qué significa que Jesús sea nuestro Señor? Es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no viene, Señor, mira, quiero hacer esto y bendíceme, y quiero hacer el otro, y voy a hacer aquello, y voy a hacer acá, y voy a hacer allá. No, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿realmente quieres que haga ese viaje? Señor, ¿realmente quieres que tome esa carrera? Señor, ¿realmente quieres que tome ese empleo? Señor, ¿realmente? O sea, vienes y le dices, Señor, tú eres la máxima autoridad en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la diferencia de la vida de un cristiano. La gente hace lo que se le antoja. ¿Y qué estudiaste? No, pues tal. ¿Por qué? Porque me gustaba. En cambio el cristiano, ¿qué estudiaste? Pues mira, yo oré, le pedí al Señor dirección y el Señor me guió a estudiar esto. ¿Que te vas a casar? Ahora, Señor, ¿con quién quieres que me case? ¿Cuál es la mujer que tienes preparada para mí? No es cuál me gusta, cuál yo quiero. Por supuesto que el Señor es maravilloso y generalmente pues nos da una mujer que nos gusta, ¿verdad? Que la amamos y la queremos y Dios es maravilloso, pero el amor va mucho más allá que lo físico. No, el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero vean lo que hace un cristiano de veras. Siempre viene, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cuando tú conoces a otra persona que tiene ese mismo sentir, pues hay una unidad. Pues fíjate, hermano, que yo pues quiero ir de viaje, pero estoy orando. O quiero ese empleo, pero estoy orando. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No lo que yo quiero. Y vemos que Pablo, cuando el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te diría qué debes hacer, Pablo obedeció y se acababa de convertir. No tomó un curso de 3 meses. Es que como soy nuevo en Cristo, Señor, no te voy a obedecer. Inmediatamente se convirtió. ¿Y qué hizo? Obedeció. Entonces, es importante que analicemos, ¿es realmente Jesucristo el Señor de tu vida, el que gobierna cada paso que das, cada decisión? ¿Vienes a Él para saber qué es lo que Él quiere? ¿Es el Señor de tu vida, la máxima autoridad, el que controla, el que gobierna tu vida? Vamos a avanzar porque ya me detuve aquí mucho. Efesios 4:3, vamos repasando. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, y luego ¿qué dice? Una fe. Voy a explicarlo aquí. Si uno se va al griego, la palabra fe es la que todos conocemos. Fe viene de pistis, que significa confianza en Dios, confianza en Jesús. De hecho, así venimos a Jesucristo. Depositamos nuestra fe en Jesucristo. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos. Somos salvos por su gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Ahí fe es pistis. Depositaste tu confianza en Jesús. Pero la expresión griega, fe, se refiere al conjunto de doctrinas en las que creemos. ¿Que dónde están? En la Biblia. Fe es el Evangelio. Fe es la palabra de Dios, la que creemos. Es decir, cuando dice una fe, es que creemos en una verdad que está expresada en la palabra de Dios. Oye, ¿tú qué crees? En la palabra de Dios. Nada más. El cristiano no tiene la Biblia más. No, pues mira, yo creo en la Biblia, pero fíjate que allá en la iglesia estamos llevando un librito que también está. No. Fe es la creencia en la doctrina, en la palabra de Dios. ¿Con quiénes podemos tener una unidad? Con los que la Biblia es su única norma de fe y conducta. O sea, tenemos la misma fe. Por cierto, el centro
del mensaje de la Biblia es Jesucristo. Por supuesto, el Señor. Pero nuestra fe, nuestra creencia está basada totalmente en la palabra de Dios. No hay otro libro. ¿Qué hacen los mormones? Tienen su Biblia más el libro del Mormón, que por cierto luego le dan más peso. O te vas con otras religiones que tienen la Biblia, pero los escritos de su profeta o de su apóstol, no, es que estos escritos son importantísimos. No, el cristiano, su única fe de norma y conducta es la palabra de Dios. Aquí está, todo debemos filtrarlo en la palabra de Dios. Aquí está lo que rige nuestra vida. Y quienes tenemos una misma fe, podemos tener una misma unidad. Y como tenemos esta fe, esta creencia en la palabra de Dios, la defendemos como dice Judas. Fíjense lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contendáis ardientemente por la ¿qué? Por la fe, por la creencia en el conjunto de doctrinas que tenemos, que es la palabra de Dios. Qué importante es tener la doctrina, dice la palabra de Dios. Le decía Pablo a Timoteo, enseña la sana doctrina. ¿Es importante o no la doctrina, la palabra de Dios? Un predicador cantante muy conocido decía, no importan las doctrinas, lo importante es que estemos unidos. ¿Cómo que no importan las doctrinas? Aquí está la enseñanza que nos guía, que nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y la fe y lo que creemos dice, contendemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente significa defender, contender con argumentos, no con pleitos. O sea, yo no me voy a broncar con el otro, ay, como no crees lo mismo, y órale, ¿no? Una patada, no. Con argumentos. Mira, hermano, eso que te están enseñando allá, pues mira, lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice, eso es contender, defender con argumentos, no con pleitos, no insultando al otro, sino decirle, mira, la Biblia dice que no tengamos ídolos. Y ahí donde tú vas, tienen ídolos. Y adoran a la Virgen y adoran a quien sabe. Mira lo que dice en Éxodo, no te harás imagen. Y esta es nuestra arma para contender. Esta es nuestra herramienta. Entonces, ¿con quién podemos estar unidos? Con los que tenemos la misma fe, la misma creencia. ¿Qué más? Vamos a avanzar aquí. Versículo 5. Un Señor, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, y luego ¿qué dice? Un bautismo. Esto ya lo vimos. Aquí no se refiere al bautismo en agua, que por supuesto el cristiano obedece ese mandato, pero ya hemos explicado, el bautismo pues es un mandato que el cristiano quiere obedecer, pero no somos salvos por bautizarnos, somos salvos por la gracia de Dios. Pero aquí bautismo se refiere justamente a lo que hemos visto, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tenemos el mismo bautismo, hemos sido colocados en el cuerpo, tenemos la misma fe, el mismo bautismo. Fíjense cómo lo dice Gálatas 3:25, nada más para abundar un poco porque ya lo vimos. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, siguiente versículo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. ¿A qué se refiere ese bautizo? A cómo el Señor nos colocó en el cuerpo. Cuando nos bautizamos, estamos dando testimonio de lo que el Señor hizo espiritualmente. Pero, ¿cuándo fuimos revestidos de Cristo? ¿Cuándo fuimos bautizados en Cristo? Cuando nacimos de nuevo. Por eso dice a continuación, versículo 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo,
ni libre, porque ahora todos somos, los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, vean a lo que dice ahí, sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya vieron la unidad? ¿Somos uno en qué? En Cristo Jesús, porque hemos sido bautizados, hemos sido colocados en el cuerpo, porque tenemos una fe, un Señor, una misma esperanza. Por eso ahora somos uno en Cristo. Por eso ahora nuestra esperanza, nuestros propósitos son eternos, son lo mismo, porque estamos bajo la dirección del Espíritu Santo y de su palabra. Estamos en un mismo sentir. Finalmente, fíjense lo que dice el versículo 6. ¿Qué nos identifica como hijos de Dios? ¿Con quiénes podemos tener la unidad? Efesios 4:6. Porque tenemos que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos los que hemos nacido de nuevo, además de haber sido perdonados nuestros pecados, además de que ahora somos salvos, además de que tenemos vida eterna, además de que el Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo que es la iglesia, hay una característica: tenemos un mismo Padre Celestial. Acuérdense esta verdad, que es importante recordarla. No toda persona es hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios a la luz de la Biblia? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo sé que todo mundo dice que es hijo de Dios. En uno de los tantos videos de este hombre que acaban de agarrar la semana que entra, de la semana pasada, y lo acaban de agarrar la semana pasada, ¿cómo se llama? Servando la tuta. Él habla y Dios para acá, y es más, en una dice que él era un hijo de Dios. Entonces, bíblicamente sabemos que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben, los que creen en su nombre. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y su Salvador, si tú no crees realmente de todo tu corazón en Jesucristo, en su obra, no eres hijo de Dios. Eres una criatura de Dios. Dios creó todas las cosas. Entonces, pues como no todos son hijos de Dios, pues no de todos Dios es su Padre. Por eso no puede haber una unidad. Entonces, todos, pues es los que le reciben, los que creen en su nombre. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se convierte en su hijo. Y luego está otra persona que recibe a Cristo en su Salvador, se convierte en su hijo. Si somos hijos del Padre Celestial, ¿cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos. Y hay una unidad maravillosa que dice Efesios 2:19, que nos llama que somos la familia de Dios. Tú tienes tu familia, tu tío, tu papá, tu cuñado, y qué bien, es la familia, ¿verdad? Que tenemos. Pero hay una familia espiritual que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Cuando encuentras a otra persona que ha nacido de nuevo, es tu hermano, es parte de tu familia y ya lo amas. Y hay una unidad y es hermoso, dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos. Y uno prefiere, en lugar de irme con las amistades del mundo, pues quieres estar con tu familia en Cristo. Vamos al mundo, pero a compartir el evangelio. Pero nuestra relación, nuestra amistad, pues es hermoso habitar los hermanos juntos. Hoy estamos aquí, parte de la familia de Dios, y es hermoso vernos, conocernos, amarnos, porque tenemos el mismo Padre Celestial. Es una relación que va a durar por la eternidad. Ahora hay algunos que tienen su familia en la carne y que también son familia en Cristo. Qué maravilloso. Y los que tenemos familia que no es cristiana, pues oramos, Señor, que vengan a tus pies, que se rindan, que crean en ti. Y quiero que vean algo más que dice ahí Efesios 6, perdón. Es un Dios y Padre. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, dice Romanos capítulo 16, versículo 27, refiriendo a Dios, es lo siguiente. Romanos capítulo 16, 27 dice, al único, creo que único es muy claro, ¿no? No hay dos, porque mucha gente dice, pues tú sigue al Dios que quiera, pues ese sigue a Alá, ese a Buda, ese... No, hay un solo Dios.
es el único y sabio Dios que merece la gloria mediante Jesucristo para siempre. No hay dioses, no puede haber unidad con quien tiene otro Dios, o sea, no puede haber esa unidad que es lo que hablábamos hace 8 días o hace 15 días, el ecumenismo, todos unidos, bien bonitos, y los católicos y los que adoran a Buda, y unámonos en pro de la paz mundial. No puede haber esa unidad, no puede bíblicamente, porque hay un único y sabio Dios. Entonces, ¿con quién puede haber una unidad? Con una persona cuyo Dios es el Dios de la Biblia. Porque hay gente que dice que nunca ha leído la Biblia, pero te dice, es que yo tengo el mismo Dios que tú. ¿Cómo va a tener el mismo Dios si ni siquiera lo conoce? Si ni siquiera, ¿dónde se revela cómo es Dios? En la Biblia. Hay gente, a mí hay un pariente cercano que me dice, pues adoramos al mismo Dios. Digo, ¿cómo vamos a adorar al mismo Dios? Si lees tu Biblia, pues no. Entonces, ¿a qué Dios adoras? ¿Cómo es el Dios al que adoras? Ah, pues yo me lo imagino así y asado. Bueno, esa es tu imaginación. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está cómo es Dios. Porque aún dentro de los cristianos he oído expresiones como esta, escuchen, que de repente te dicen, pues mira, yo no creo en un Dios que castiga. Y yo no creo en un Dios que va a mandar a la gente al infierno. Y yo no creo en un Dios que por ahí dice la Biblia que mandó a matar a los amalecitas y que hasta los niños chiquitos y grandes y medianos. No, yo no creo en ese Dios. Entonces dices, entonces no crees en el Dios de la Biblia. Entonces crees en un Dios que te imaginaste. No, es que yo pienso, o sea, ¿qué se creen? Aquí está cómo es Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, vienes a la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos revela el único y verdadero Dios. Hay gente que te puede decir, no, pues me decía otra persona un día, es que yo tengo otro Dios y ¿cómo saber que tu Dios y mi Dios? La Biblia dice que es el único y sabio Dios, no hay otro. Y si tú has nacido de nuevo, Él es tu Padre Celestial. Amén. Por eso Jesucristo ora, Juan 17:11. Vámonos hacia el final. Ya no estoy en el mundo, estos están en el mundo igual que nosotros, aquí estamos en este mundo. Yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Con quiénes podemos ser uno? Con los que tenemos el mismo sentir, el mismo Padre Celestial, la misma fe, la misma esperanza. ¿Se dan cuenta? Oremos por la unidad de la iglesia, sigamos unidos como hermanos en los mismos propósitos, hermanos, vamos a seguir orando. Qué hermosa unidad cuando llegas con otro hermano, mira hermano, fíjate que mi vecino, y le compartí la palabra y no se ha convertido, ayúdame a orar. Y como está en el mismo sentir, te va a decir, claro, yo voy a orar. Y ora por él, porque a veces decimos, sí, yo voy a orar por ti y nunca oras. Pero como estamos en el mismo sentir, oras. Y cuando lo ves otra vez, oye, ¿qué pasó con tu vecino? No, pues todavía no. Hay que seguir orando. Hay un mismo sentir. Estamos caminando en un mismo sentir. Tenemos un mismo Dios, un mismo Padre Celestial. Porque se puede estar en una iglesia y no tener el mismo Padre Celestial. Y Dios no es tu Dios. Y Jesús no es tu Señor. La evidencia es el versículo 12. Vean el versículo 12, con esto termino. Dice el Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? De Judas. Fíjense cuál es la característica de Judas. Hay muchos Judas en las iglesias. Judas caminó con los 12, caminó con Jesús, los mandó a hacer milagros y ahí estaba Judas. Iban para acá, para allá, ahí estaba Judas, estaba con los 12, pero no era nacido de nuevo. Tan es así que Cristo le llama el hijo de perdición. Y se cumplió la escritura, porque dice el Salmo 41:9, fíjense lo que dice el Salmo, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué está haciendo aquí la escritura? Profetizando de Judas. ¿Qué Judas fue un títere que tenía que cumplir la escritura? No, esto ya lo podemos explicar. Dios en su presciencia, sabiendo que Judas
nunca iba a nacer de nuevo, iba a rechazar a Jesús, nunca realmente tuvo una conversión genuina, profetizó y escribió que Judas lo iba a traicionar. Pero vean, Judas caminó con ellos, andaba con ellos. Así hay mucha gente en las iglesias y aquí están y asisten, hasta tienen un lenguaje religioso, amén, aleluya. Y tú dices, ay, el hermano, y el hermano para acá, y el hermano para allá. Pero un día finalmente revelan lo que hay en su corazón. Judas reveló su corazón, jamás dejó el mundo. Su interés era el dinero, su interés era buscar un hueso político. Aún dice Juan 12:6, fíjense lo que hacía Judas. ¿Se acuerdan cuando esta pecadora derramó el perfume? ¿Y qué dijo Judas? No, esto se hubiera vendido este perfume y se lo reparten a los pobres. Y dice Juan 12:6. Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. O sea, cuando él expresa, hubieran vendido el perfume y se lo dan a los pobres. No le interesaban los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Probablemente administraba los recursos de los 12 y se clavaba la lana. Su corazón nunca dejó de estar en el mundo, su interés nunca dejó de ser el dinero, el mundo, las cosas de este mundo, pero estaba con los 12. Y así hay mucha gente dentro de las iglesias. Están bien, encantas, pero nunca dejan el mundo. No hay un deseo profundo en su corazón por agradar a Dios, por seguir al Señor. Y en Judas se cumple lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así hay mucha gente en las iglesias, muchos Judas, parece que son, pero su corazón nunca ha tenido una genuina conversión. Finalmente, ahora sí, termino por hoy y continuamos en 8 días. Dice Juan 17:11, el Señor Jesús ora que Dios nos guarde, que el Padre nos guarde, y en Juan 17:15, que ya estudiamos, dice que nos guarde del mal. Quiero darles aquí una explicación que debe traer a tu paz, a tu corazón paz esta mañana. El Señor Jesús ora que seamos, Juan 17:15, que seamos guardados del mal. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, ten la seguridad, porque Jesús oró, porque lo dice la palabra, que Dios te va a guardar del mal. Eso es una seguridad. Eso no significa, y aquí es la aclaración que quiero hacer y que no hice en su momento, que no habrá en tu vida aflicciones o enfermedades, o que si eres cristiano no pueda venirte un cáncer, un choque, un accidente. Eso no significa. Fíjense, de los 12 apóstoles, o sea, Judas que salió y luego entró Matías, de los 12 apóstoles, 11 murieron de una manera como mártires. Algunos le cortaron la cabeza, otros a Pedro se cuenta que lo crucificaron de cabeza, etc. 11 murieron de manera, humanamente podríamos decir, trágica. ¿Qué? ¿Dios no los guardó? A eso no se refiere la palabra, que no te puede pasar nada. Si Dios en su soberanía permite cosas, es con un propósito. ¿A qué se refiere que el Señor nos va a guardar del mal? Porque Juan 16:33 dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Por eso hay cristianos que pues ya salió que pastor, que cree que tengo esta enfermedad o el cáncer o esto, el otro. ¿Por qué? Dios tiene un propósito, pero Dios te está guardando del mal. Esta expresión guardar del mal significa, mis hermanos, que que Dios te va a proteger de cualquier cosa que te pueda apartar de Él. El cristiano de a de veras, nada ni nadie nos va a apartar del mal, de Él. Nada ni nada te puede apartar de Dios. Es una promesa, dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Se fijan que podemos tener tribulaciones? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, fíjense lo que dice Pablo, estoy seguro, no me queda duda, de que ni la muerte, ¿pueden los cristianos morir? Sí, y podemos tener un accidente y pueden pasar muchas cosas, pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Jesucristo oró, guárdalos del mal. Nada ni nadie nos puede separar de Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Vamos a continuar en 8 días. Les pido que cierren sus ojos. ¿Cuántos dan gracias esta mañana por saber que Jesús oró por ti y por mí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él oraba, Él intercedía y lo sigue haciendo? Y en esta oración el Señor ora porque su iglesia permanezca unida. Y la palabra de Dios dice en Efesios que estemos solícitos, prestos en guardar, en cuidar esta unidad. Cuidemos de estar en un mismo caminar, en un mismo sentir, con los mismos propósitos, servir al Señor, predicar su palabra, amarnos, no devolver mal por mal, caminar en la voluntad del Señor cada día. Y el mundo se va a dar cuenta, mis hermanos, de que somos uno porque nos une los mismos propósitos, la misma esperanza, el mismo Señor, la misma fe, el mismo Padre Celestial. ¿Cuántos esta mañana están seguros este día de que son parte de su iglesia? No de que si tienes una religión, porque Él no oró por las religiones, Jesús no oró por las denominaciones. ¿Cuántos están seguros de que esta mañana tienen el mismo Señor, el mismo fe, la misma esperanza? ¿Cuántos están seguros esta mañana que pertenecen a la iglesia de Jesucristo? Porque si no estás seguro esta mañana, déjame decirte que hay esperanza. Que si tú vienes a Jesucristo y le pides perdón de tus pecados y le pides que sea el Señor y Salvador de tu vida, si tú lo haces de todo tu corazón, la gracia del Señor te salvará. En ese momento serás parte de la iglesia de Jesucristo. En ese momento tendrás la seguridad de tu salvación. En ese momento tendrás la misma fe, la misma esperanza, que Jesucristo vendrá por su iglesia. Si tú no estás seguro, no estás segura esta mañana, tú que estás aquí o me escuchas o nos ves en internet o en algún audio, asegúrate esta mañana de que eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en la obra de Jesucristo en el Calvario, que Él murió por tus pecados y por mis pecados. Si tú lo haces de todo tu corazón, como leímos en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora esta mañana les pido que nos pongamos de pie y que le demos gracias al Señor. Si estamos aquí es por Él. Si hay esta unidad es por Él. A nosotros nos toca guardarla, preservarla. Pero esta mañana recuerda que en cada uno de los que aquí están y que han nacido de nuevo tienes un hermano en Cristo. Aquí está tu familia. Interesémonos los unos por los otros. Ese que está ahí a tu lado es tu hermano en Cristo. Tienen un mismo Padre Celestial, un mismo propósito, una misma fe, una misma esperanza.
Caminemos en un mismo sentir, orando unos por otros, soportándonos unos a otros, dice la palabra de Dios, perdonándonos unos a otros, demostrándonos ese amor entrañable del que Cristo nos ha manifestado en nuestras vidas. Y esperemos gozosos ese día en que Jesucristo se va a manifestar de una manera gloriosa y vendrá por su iglesia. Eso es lo que nos anima, mis hermanos, cada día. Gracias, bendito Padre, esta mañana por tu palabra. Oro que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para conocer plenamente estas verdades y que sean una realidad en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.